Aunque el impío se levante como el águila, caerá. Abdías capítulo 1 verso 4. Aunque como el águila te remontes, aunque pongas tu nido en medio de las estrellas, te derribaré, declara Yahweh. En el capítulo 1 verso 1 al 14 del libro de Abdías, tenemos la predicción de la caída de Edom, y en particular la de cualquiera. Podemos observar en estos versículos que Yahweh Dios, el Todopoderoso, habla a través del profeta Abdías lo que pensaba hacer con el país de Edom, diciéndole que Él es el Dios de Israel, y que ya envió un mensajero por todas las naciones. Además señaló que deben escuchar bien el mensaje. Aquel mensaje fue que deben tomar sus armas todas las naciones, que irían a la guerra contra Edom. Invocó a Edom que debe escuchar atentamente, que Yahweh haría de él la más pequeña de las naciones, que todo el mundo lo despreciaría. Edom se creía muy importante porque vivía entre las rocas, pensaba que están muy seguros por vivir en las altas montañas, creía que nadie podría derribarle, pero estaba totalmente equivocado. El Todopoderoso juró que le derribaría aunque vuele como las águilas y ponga su nido entre las estrellas. Edom sería despojado absolutamente de todo. Incluso aquellos que estaban de parte suya, aquellos que decían ser sus amigos, le pusieron trampas y le engañaron. Los que compartían de su mesa se volvieron sus enemigos. Le echaron de su propia tierra, y este pueblo nunca se dio cuenta. Yahweh juró que vendría un día en que no quedará en sus montañas uno solo de sus sabios. Dios acabaría con todos. En la ciudad de Temán sus valientes temblarían de miedo, y en las montañas de Edom morirían en la batalla. Además añadió que Edom quedaría en vergüenza y sería destruido por completo por haber tratado mal a sus parientes los israelitas. Cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, estos se portaron igual que ellos. Vieron cómo se repartían su riqueza de la ciudad, y estos no hicieron nada para impedirlo. Al contrario, Edom se alegró cuando sus hermanos sufrían. No debieron haberse reído cuando Judá estaba en ruinas. No debían haberse burlado cuando estaban angustiados. Estos no debieron haber entrado en Jerusalén, ni alegrarse de su desgracia cuando el pueblo de Dios era destruido. No debió robarle sus riquezas cuando ya no podían defenderse. Además, Edom se quedó donde se cruzan los caminos para matar allí a los que oían. Incluso les entregó en manos de sus enemigos cuando ya no sabían qué hacer. Yahweh es el único Dios soberano, el único juez. Yahweh determina la suerte de cada uno. Así que Yahweh emite juicio contra los impíos de Edom. Y esto es la sentencia para cualquiera que vive para sí mismo, para cualquiera que provee para su propia carne. En vano son los halagos del ser humano que vive para sí mismo. En vano son los pensamientos de los hombres. ¿Qué suerte tiene el hombre sin Dios? ¿Hallará el hombre bien fuera de Dios? ¿Quién sino Dios señala un lugar para cada uno? ¿Acaso el hombre no caerá de la altura de su nido por la mano poderosa de Dios? ¿La montaña más alta proveerá seguridad al ser humano? ¿Qué podemos objetar nosotros cuando Dios determina nuestra suerte? ¿Nuestras lenguas serán lo suficientemente poderosas para defendernos ante Él? ¿Nuestras voces podrán acallar la voz de Dios? ¿O qué podrá decir el pecador contra el juicio del 3 veces santo? ¿O de qué valdrán nuestros argumentos en nuestro día final? ¿Quién de los seres humanos podrá elegir ser condenado a favor de los que están en el infierno? Todo ser humano apartado de Dios tiene la naturaleza de una causa, es ser contencioso y no obedecer a la verdad. Sino su deleite está en la pecaminosidad, y en ella medita de día en día.
Aún en la noche medita en el mal, se agrada de ofender a Dios, se agrada de cometer agravio ante los ojos del Altísimo. Al ser contenciosos, son contenciosos con la verdad, que pelean contra el Evangelio, que se sueltan a criticar las verdades que pueden salvarlo. ¿Quién de los hombres pecadores es contencioso con la injusticia, con el mal? Ninguno. Antes bien el hombre defiende el mal, porque este es el mal en persona, hijo del maligno, y como todo un hijo obediente contiende con el bien. Dios es el bien. Los hombres amadores de las tinieblas siempre tropiezan con la verdad de la palabra de Dios y se ofenden, por cuya razón odian cuyas verdades. Siempre están peleando, están criticando una y otra vez, de tal forma no quieren creer a la verdad y ceder bajo su voluntad, así que Dios les hace insignificantes, cuyo fin es destrucción infernal. Cristo es para ellos piedra de tropiezo y roca de escándalo. No obedecen a la voz de Dios, es decir, no se rinden ante Él. Antes bien hacen alarde de su propia salvación, lo cual es inexistente. El alarde no salva a nadie. Después de la jactancia viene la caída. Verso 4. Aunque como el águila te remontes, aunque pongas tu nido en medio de las estrellas, te derribaré. Elohim Yahweh ha declarado, aunque como esta ave, el impío, se meta en el acantilado más alto de la roca más alta, no le servirá de nada. ¿Dónde quedan sus fortalezas? Cuando Yahweh haya determinado su destrucción, serán igualmente inútiles. Las cuevas más profundas y sus peñascos más altos. Jeremías 49:16. Tu iniquidad y tu corazón jactancioso te han engañado. Tú que habitas en el acantilado de la peña, y has prevalecido en la cima de la colina, diciendo en tu corazón, ¿quién me hará descender a la tierra? Aunque pusieras tu nido entre las estrellas, y aunque como un águila pusieras tu nido, de allí te haré descender, declara Yahweh. ¿De qué sirve la fama, la riqueza en el día de la venganza de Dios? ¿Cuán necio podría ser uno que no da descanso por un momento a su propia alma? ¿Qué sentido tiene acumular riqueza en este mundo? ¿Cuál Edom? Muchos se creen sus propias mentiras, de que nadie podrá derribarlos, pero están completamente equivocados. El Creador de todo cuanto existe ha jurado derribar a los tales, aunque cual águilas habitaban en lugares poco inaccesibles para los seres humanos. De ahí sus propios pies resbalarán y los harán caer, como dice en el libro de Job 25-9. Aunque suba hasta el cielo su arrogancia, y su cabeza llegue hasta las nubes, como un torbellino desaparecerá para siempre, y los que lo vieron dirán, ¿dónde está? Se disipará como un sueño, y no será encontrado. Pasará como visión nocturna. El ojo que lo vio no lo volverá a ver jamás, y ya no contemplarán su lugar, aunque su excelencia se eleve a los cielos y su cabeza llegue a las nubes. Sin embargo, perecerá para siempre, como su propio estiércol. ¿Qué hace Yahweh? Humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Los idumeos, los edomitas, tenían el carácter mismo de Satanás, y en particular todos los impíos tienen ese mismo carácter. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Además, todos aquellos que se jactan ser hijos de Dios, siervo del Altísimo, de ser salvos, y descansan plácidamente en ese terreno, en el terreno blando de sus palabras engañosas, creyéndose y prometiéndose que tienen vida eterna y pensando que no merecen el infierno y que no deben temerlo. Deben examinar bien sus caminos. La vida del creyente no debe ser ajena a la palabra de Dios. La evidencia de que hemos recibido la gracia del perdón de pecados es llevar fruto en abundancia, y estos frutos deben ser duraderos. Tales hombres que no practican la verdad son tales edomitas. Se jactan que viven en la hendidura de la roca. La roca es Cristo.
Sin embargo, no es suficiente creer en lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, a menos que hagas lo que ellos ordenaron. ¿Cuál edomitas de corazón? ¿Cuántos viven confiados? ¿Es suficiente poseer un cierto amor o algún temor a futuros tormentos? ¿Acaso es suficiente sentirse conmovidos por el pecado y entregarse al arrepentimiento ayunos limosnas? Esto no es otra cosa que entrar en las hendiduras de las rocas, porque imitan las obras de Cristo y los apóstoles que se llaman rocas, como aquellos a quienes Juan dijo Mateo 3:7, oh generación de víboras, ¿quién te ha advertido que huyas de la ira venidera? El solo hecho de no tener humildad les hacen semejantes a los edomitas, y estos como habitantes del infierno se inflan de orgullo, y cuanto más se inflan más placeres se permiten, y se vuelven cada vez más arrogantes y malvados, y de forma que más desastres traen sobre sí mismos. ¿Dónde quedó la jactancia de los edomitas? Nadie puede levantar una religión por obras para su justificación. Hay de aquellos que viven de pecado en pecado, jactándose de una religión por una gracia mal interpretada. El orgullo de aquellos que se refugian en la religión les engaña, porque en muchas cosas creen seguir los caminos de los santos, y no tienen miedo al castigo, porque piensan que no les sobrevendrá, así que éstos habitan en las grietas de la roca. Exaltan las obras por las cuales creen haber alcanzado salvación para sus almas. A estos Yahweh Dios dice, aunque como el águila te remontes, aunque pongas tu nido en medio de las estrellas, te derribaré. Porque estos impíos con religión, por muy exaltados que sean, y por muy buenos que parezcan, serán llevados al suelo, y fuera de las cavernas de las rocas, en donde creían que habitarían con seguridad, que creían que sería su hogar para siempre, ya que caerán en un pecado vergonzoso, desde donde todos lo percibirán, lo que eran entonces cuando se pensaban que eran justos. Nadie, absolutamente nadie se puede burlar del único Dios vivo. Mas los ricos y los poderosos de este mundo, y en general los impíos, aunque piensan que sus posesiones y todo lo que con gran esfuerzo han ganado, cuando se hayan elevado por encima de los demás, cuando creen que están firmes, aunque sus nidos que han colocado entre las estrellas están firmes, de pronto llegará repentinamente el fin sobre ellos.